¿Alguna vez sentiste que madurar significa apagar esa chispa que te hace sentir vivo? Como si crecer fuera sinónimo de volverse más frío, más serio, más apagado. ¿Alguna vez alguien te dijo ya madura y sentiste que lo que en realidad te estaban pidiendo era que dejaras de ser tú mismo? En un mundo donde la madurez muchas veces se confunde con rigidez emocional, me hice esa pregunta más veces de las que puedo contar. Durante años creí que madurar era dejar de reír tanto. Que uno, al crecer, tenía que volverse más reservado, más contenido, más correcto. Me parecía que mostrar entusiasmo por cosas simples era inmaduro. Que, si disfrutabas una canción con el volumen alto, si te emocionaba un atardecer, si te reías fuerte en una reunión, entonces todavía no habías crecido del todo. Me acostumbré a escuchar esa frase, ya es hora de madurar. Pero nadie te explica qué significa eso en realidad. Hubo un momento particular que marcó un antes y un después. Fue una tarde cualquiera. Volvía del trabajo, agotado, con la cabeza llena de pendientes, mail sin responder y reuniones por coordinar. En medio de ese torbellino, mientras esperaba el bus, vi a un grupo de niños jugando con una pelota rota, gritando y riendo como si el mundo entero fuera ese pedazo de calle. Y uno de ellos, al verme serio, me miró y me dijo, «Ya no juegas más». Sonreí, como quien responde con amabilidad, pero por dentro, me quedé en silencio. Esa pregunta, tan inocente, me golpeó con más fuerza que cualquier reunión tensa. ¿En qué momento había dejado de jugar? ¿En qué momento empecé a creer que madurar era cargar con todo y olvidarme de mí? ¿Cuándo fue que cambié la alegría espontánea por un montón de responsabilidades sin alma? Ahí comencé a entender que quizás no era que necesitaba madurar más. Quizás lo que necesitaba era redefinir qué significaba realmente madurar. Y cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. Madurar no es dejar de disfrutar. No es renunciar a la risa. No es volverse gris. Madurar, en realidad, es encontrar el equilibrio entre lo que tienes que sostener y lo que no puedes dejar morir en ti. Después de aquella tarde en la que ese niño me preguntó por qué ya no jugaba, comencé a cuestionarme con más seriedad el concepto de madurez que había construido, o más bien, el que me habían impuesto. Porque si madurar significaba dejar atrás la espontaneidad, la risa, la emoción por las cosas pequeñas, entonces, ¿realmente era madurez o simplemente resignación disfrazada? Pensé en cuántas veces me había contenido. ¿Cuántas veces sentí ganas de llorar y no lo hice por mantener la compostura? ¿Cuántas veces preferí no mostrar entusiasmo por algo que me gustaba por miedo a parecer infantil? ¿Cuántas veces había minimizado mis propias emociones para no incomodar, para encajar en un entorno donde la seriedad se valora más que la sinceridad emocional? Y al hacerlo, me fui alejando poco a poco de mi centro. Me convertí en una versión más contenida, más correcta, pero también más apagada. Madurar, tal como lo había entendido durante gran parte de mi vida, era una especie de armadura. Una forma de mostrar que podía con todo, que era autosuficiente, que nada me afectaba demasiado. Pero esa armadura, aunque me protegía del juicio externo, también me aislaba. Me alejaba de las personas, de mis propios deseos, de la posibilidad de vivir con intensidad. Y lo peor es que ni siquiera me daba cuenta. Creía que estaba haciendo lo correcto. Que así se vive. Que así es como se demuestra fortaleza. Fue en ese momento cuando volví a los textos que me habían acompañado en otros momentos de crisis, los clásicos del estoicismo. En particular, una frase de Séneca me atravesó con una claridad innegable: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y entendí que gran parte del tiempo que había perdido en mi vida no fue por falta de ocupaciones, sino por vivir desconectado de mí mismo, intentando cumplir con un molde de madurez que no me representaba. Ahí empezó un cambio real. Me senté y me pregunté con honestidad, ¿qué es lo que he llamado madurez? ¿Y qué tipo de adulto quiero ser? Porque hay una diferencia abismal entre crecer y endurecerse. Una cosa es asumir responsabilidades, tener una visión más amplia, saber sostener lo difícil, y otra muy distinta es apagar lo que nos hace humanos en nombre de esa supuesta madurez. Me di cuenta de que había confundido frialdad con equilibrio. Había confundido autocontrol con represión. Había confundido solidez con rigidez. Y cuando vivís desde esas confusiones, el resultado es inevitable. Te vuelves funcional, pero hueco. Vives cumpliendo, pero no habitando. Sonreís en automático, pero no sentís alegría genuina. La verdadera madurez, lo comprendí con los días, no se trata de aparentar que nada te duele. Se trata de ser capaz de sostener el dolor sin dejar que te destruya. De llorar cuando lo necesitas, pero sin caer en el victimismo. De reír con libertad, sin pensar si es adecuado. De saber poner límites sin necesidad de endurecer el corazón. De poder decir esto me afecta sin que eso signifique debilidad.
Madurar es integrar. No eliminar partes de ti, sino ordenarlas. Es entender que hay momentos para ser firme y otros para ser suave. Que no todo se resuelve con lógica. Que a veces, lo más sabio es simplemente sentarse en silencio y permitirte sentir. Porque si hay algo que nos recuerda el estoicismo, es que no podemos controlar lo que la vida nos trae. Pero sí podemos decidir cómo queremos vivir cada experiencia. ¿Y desde dónde? A partir de esa comprensión, empecé a observar a quienes yo consideraba personas realmente sabias. Y descubrí un patrón común en todas ellas. Eran personas que habían transitado el dolor, la responsabilidad, la pérdida, el esfuerzo, pero que no habían perdido la ternura. Gente que podía escucharte sin apurarte. Que podía decir una verdad incómoda sin herirte. Que podía reírse con el corazón abierto, sin miedo a parecer inmadura. Eso, para mí, se convirtió en la nueva definición de madurez. Y ahí comprendí otra cosa importante: madurar no es llegar a un lugar. Es elegir cómo caminar. No es un estado fijo, es una práctica diaria. No se trata de renunciar a lo que te hacía vibrar de niño, sino de aprender a cuidarlo en un mundo que a veces te obliga a endurecerte para sobrevivir. Una vez que entendí que madurar no era apagar partes de mí, sino aprender a sostenerlas con mayor conciencia, empecé a ver cambios reales en mi vida. No cambios espectaculares ni transformaciones repentinas. Cambios pequeños, sutiles, pero profundamente significativos. Cambios en cómo respondía, en cómo escuchaba, en cómo elegía. Por ejemplo, antes evitaba los conflictos a toda costa. Callaba lo que me molestaba para mantener la armonía. Pensaba que era lo más maduro. Pero en realidad, era miedo. Miedo a incomodar, miedo a perder vínculos, miedo al rechazo. Y lo disfrazaba de templanza. Sin embargo, había una verdad incómoda. Por dentro me dolía, y ese dolor iba acumulándose, hasta que explotaba. Aprendí que madurar no es guardar todo lo que se siente. Es saber decirlo de manera respetuosa, con claridad, sin buscar herir, pero tampoco sin anularte. También en las relaciones cercanas descubrí cuánto me había desconectado por querer cumplir con esa imagen de adulto autosuficiente. Dejé de pedir ayuda, de hablar desde lo que me afectaba, de mostrarme vulnerable. Pensaba que podía y debía resolver todo solo. Hasta que un día, frente a una conversación difícil con una persona importante en mi vida, decidí hacer algo distinto. Bajé la guardia. En lugar de justificarme o callar, dije con sencillez: esto me está costando. No fue fácil, pero algo se abrió en ese momento. Se generó un espacio genuino, humano. Y comprendí que a veces, lo más maduro que puedes hacer es pedir que te escuchen. También aprendí a disfrutar sin culpa. A veces creemos que ser adultos es dejar de hacer lo que nos gusta si no tiene un fin útil. Como si la alegría espontánea fuera un lujo reservado para la infancia. Empecé a recuperar cosas que me gustaban y había dejado: leer poesía sin apuro, cocinar sin necesidad de hacerlo perfecto, bailar, aunque no hubiera nadie mirando, mirar el cielo sin pensar en nada más. Y fue entonces cuando sentí una tranquilidad distinta. Una alegría más profunda, que no viene de cumplir objetivos, sino de habitar el momento con presencia. Ese tipo de madurez no es solemne. No necesita mostrarse. No se expresa con palabras sofisticadas ni con actitudes contenidas. Se nota en los detalles, en cómo tratas a quien no puede darte nada, en cómo respondes cuando algo no sale como querías, en cómo elegí seguir siendo tú, aunque el entorno empuje hacia la desconexión. Desde el estoicismo, entendí que madurar también es aceptar la finitud de todo. Que cada día es un escenario para actuar con virtud. Que no siempre vas a estar motivado, que no siempre vas a tener certezas, que habrá cansancio, dudas, contradicciones. Pero también habrá elección. Porque siempre, incluso en medio del caos, puedes elegir cómo vivir. Puedes elegir no traicionar lo que crees. Puedes elegir la paz por encima del orgullo. Puedes elegir el silencio en lugar del grito. Puedes elegir quedarte presente, aunque duela. Y eso no te hace débil. Te hace estable. Te hace real. Te hace humano. Empecé a medir mi madurez no por lo que aparentaba, sino por lo que sostenía en silencio. Por lo que hacía cuando nadie aplaudía. Por cómo actuaba cuando nadie más podía verme. Y descubrí que ahí está el verdadero carácter, no en las grandes decisiones, sino en las pequeñas acciones cotidianas que te mantienen fiel a ti mismo. Hoy entiendo que madurar no es perder la esencia, ni endurecerse, ni dejar de sentir. Madurar no es volverse insensible, ni acumular responsabilidades como medallas, ni apagar las emociones para parecer fuerte. La verdadera madurez es más silenciosa, más humilde. No necesita demostrarse. Se refleja en cómo decides actuar cuando las cosas no salen como esperas.
en cómo respondes ante el conflicto, en cómo sostienes tus valores, aunque nadie más lo haga. Madurar es tener la capacidad de cuidar lo que amas, sin poseerlo. De aceptar el paso del tiempo sin aferrarte a lo que ya no puede volver. Es soltar sin rencor. Es corregir sin humillar. Es ser firme sin perder la ternura. Es comprender que hay batallas que no se ganan gritando, sino respirando. Y que muchas veces, el verdadero cambio no se nota en los grandes momentos, sino en cómo reaccionas en lo cotidiano. Desde la filosofía estoica, aprendí que uno no madura cuando todo le sale bien. Uno madura cuando, incluso en medio del dolor o la frustración, decide no romperse por dentro. Cuando, aunque el entorno sea hostil, elige ser mejor persona. Cuando dejas de buscar validación externa y empiezas a vivir desde la coherencia. Esa es la verdadera fortaleza. No la de quien nunca cae, sino la de quien aprende a levantarse con más claridad. Y si hay algo que me gustaría que te llevaras de esta reflexión, es esto: no estás obligado a convertirte en alguien frío para ser respetado. No necesitas apagar tu luz para ser tomado en serio. No tienes que traicionar tu sensibilidad para demostrar que has crecido. Lo importante no es aparentar madurez, lo importante es vivirla con autenticidad. Así que, si en algún momento te sentiste confundido, si alguna vez creíste que madurar significaba dejar de ser tú mismo, quiero que sepas que no estás solo. Todos estamos aprendiendo. Todos estamos reconfigurando lo que nos enseñaron. Lo esencial es que no dejes de ser real. Que no te olvides de jugar, de sentir, de reír, de llorar, de equivocarte y seguir creciendo. Si este video te hizo reflexionar, si en algún momento sentiste que estas palabras hablaban de ti o por ti, te invito a que te suscribas al canal. Dale like para que este mensaje llegue a más personas, y si lo deseas, comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Qué significa para ti madurar? ¿Qué partes de ti te costó sostener mientras crecías? Gracias por estar aquí. Gracias por darte este espacio para pensar y sentir. Y sobre todo, gracias por seguir caminando con conciencia, con calma y con valor.